Buenas tardes, ¿cómo están todos por acá? Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a decirle al grupo que estamos en Teams ya para que se integren, los que no han podido llegar. Hay algunos que están en sala de espera, vamos a permitir el acceso. Ok. Líderes, ¿alguna duda o aclaración sobre el proceso que vimos la semana pasada? ¿Dudas, aclaraciones? La de ella se ha Ok. Entonces, vamos a ver, hay una mano levantada, Gretchen y luego Maribel. Ok, saludo a todos. No tengo inquietud, sino, bueno, podría hacer una inquietud, porque usted manda los videos que uno se retroalimente del Meet para no poder llenar las actividades. Entonces, yo lo hago tal y cual como usted lo dice, no sé si tenía que cambiar algún formato, algún color, alguna letra, o ponerle un ejemplo, si en la práctica donde hablaban de las fechas del año, decía una idea diferente a la actividad, pero en los videos decía otra oración. Entonces, pues igual de los videos, no le afecta, o sea, tal como está el video se puede hacer, ¿no? Sí, básicamente lo que andamos buscando por acá más es el aprendizaje del uso de la función. Puede que el contenido sea un poquito diferente, pero al final usted aprender a hacer esa función, ejecutar esa función, es lo que buscamos específicamente en el aprendizaje. Sí, eso me di cuenta porque cuando usted lo manda como a hacer una oración, pero a la vez de baratarlo y ponerlo de nuevo, es la idea Sí, es esa, de que uno sepa cómo hacerlo, no solamente un copy-paste. exactamente. Oh, Sí, perfecto. por lo regular en los encuentros detallamos un poco más. Bien, van a haber mucha más información que en el encuentro pregrabado, porque el encuentro pregrabado como más express. Bien, Sí, efectivamente. muchas gracias. Vamos a ver Maribel y luego Diani. Buenas tardes. No, solo porque tengo una inquietud de que todavía no me ha calificado la práctica número 2 y número 3. Ah, ok. Todavía estamos en proceso, que quizás no he llegado todavía al punto de usted, pero espero esta semana ya darle respuesta en estas dos últimas unidades. Bien, duda aclarada. Gracias. Gracias. Diani. Diani. Hola, Edward. Sí, me puede llamar Libanesa, si es más fácil. Ah, ok. Mi Gracias. pregunta era, mi duda es que en la unidad 4, una de las actividades, es solo aclarar por si es un error o es así, dice que debemos resumir el contenido de la unidad 3. ¿Es correcto? Que me llamó un poco la atención. En esta unidad. Sí, la primera actividad dice resumen de la unidad 3. Ok, sí. Básicamente es un foro en el cual se le pide la participación de cómo, de qué puntos se vieron qué puntos vimos en la unidad 3. Ok, En chévere. sentido general, no tiene que ser algo bien específico, sino en sentido general. Es como para ver si ya se selló ese conocimiento de esas unidades que estuvimos viendo anteriormente. Bueno, en este caso específicamente de la 3. Perfecto. Gracias. Siempre. Cerramos con Maribel para entonces luego iniciar con el contenido de hoy. Perdón, fue que se me quedó la mano levantada. Ah, ok, perfecto, no hay problema. Entonces, líderes, señores, bienvenidos a nuestro tercer encuentro. El tiempo pasa rápido. Wow. Bien, el día de hoy
vamos a estar viendo las últimas 2 unidades del módulo básico. Bien, del módulo básico. Ya luego de acá, entonces podemos ir trabajando luego más adelante con el tema del intermedio. Eso lo vamos a ver ya con el equipo de capacitación. Pero mientras, vamos a disfrutar el contenido de hoy. El día de hoy vamos a trabajar específicamente el tema de base de datos, el tema del filtrado y el ordenado de los datos. Hay diferentes formas, diversas formas de cómo nosotros manejar los datos en Excel. Esta es una de las formas más básicas y funcionales que con poca intervención, con poco conocimiento inclusive, podemos tener una respuesta. Bien, o eso que andamos buscando. Entonces, aquí tenemos el material didáctico. Un momentito, por favor. Disculpen, líderes. Entonces, básicamente, por acá tenemos el resumen, tal y cual como conversábamos hace un ratito, que deben hacer sobre lo que vimos en la unidad 3. Ya vemos por aquí que Tiara hizo su aporte. Por acá tenemos la instrucción, que viene siendo una breve introducción al contenido de la guía. Y acá tenemos una hoja en la cual hacemos mucho énfasis específicamente en el tema del filtrado, que es uno de los puntos en el que más se hace énfasis, pues tienen como una variante de formas, diferentes formas de cómo nosotros ejecutarlo. Y va a depender mucho del objetivo final que queremos, qué tipo de información específica queremos mostrar. Bien. Entonces, ya aquí vamos viendo esta breve introducción que vamos dando al contenido de la unidad 4, cuáles son los puntos que vamos a ver. El tema del filtrado se hace aquí ya de manera gráfica, donde se muestra cómo lo vamos a ir realizando. Todo esto lo vamos a profundizar en un ratito en la actividad práctica, para que de esta manera ustedes lo puedan ver en funcionamiento. Bien. Ya en la guía vamos un poquito más al detalle. Se va viendo de manera detallada todos los conceptos que vamos a estar trabajando. Y aquí se va poniendo en ejecución diferentes formas de realizar algunas funciones. En el caso de la validación de datos, vamos a profundizar mucho sobre esto en las actividades prácticas del intermedio, pero aquí vamos dando como una breve introducción al contenido de manera teórica. ¿Bien? Y ya acá se pone ya de manera un poquito más ilustrada el concepto del filtrado de información,
en donde en una primera tabla tenemos toda la información que se está mostrando. En una segunda imagen podemos visualizar cómo se aplica por acá la opción de filtrado. Y esa opción de filtrado, luego nosotros la podemos aplicar específicamente a un grupo de datos que son los que necesitamos que se muestren, que es en este caso en el departamento, los que cumplan con la palabra administración. Al final vamos a tener de que de esa tabla tan grande que teníamos, solamente 4 registros cumplen con esa condición de que en el departamento tengan ADM, y esos son los registros que se muestran de la tabla. Bien, siempre mencionando que es importante tener conocimiento que ni el ordenado de los datos ni el filtrado de los datos elimina información. Más en el caso del ordenado, los puede cambiar de posición para que se cumpla con el ordenado que se está indicando. Y en el caso del filtrado, se muestran únicamente los que cumplan con la condición, mientras los demás se mantienen ocultos. Bien, se mantienen ocultos en ese proceso. Si alguien tiene la necesidad de intervenir, puede abrir el micrófono en su momento, ¿bien? Pues aquí como solo tengo una pantalla, no estoy viendo si levantan la mano o no. Entonces, miren, aquí les voy a suministrar este material audiovisual pregrabado, tanto para el ordenado de los datos como para el filtrado de los mismos. Son los capítulos 6 y 7 del curso básico que está disponible por acá. De igual forma vamos a estar viendo parte de este contenido, cómo realizar esos cambios en la actividad práctica. Bien. Esa es la actividad práctica de la unidad 1. ¿Alguien ha podido visualizar el contenido de esta unidad previamente? ¿Lo han podido visualizar? Yo visualicé levemente. Sí. Bueno, básicamente aquí la actividad práctica está compuesta por 5 funciones de ordenado que vamos a estar viendo. Bien. De esta parte vamos a estar viendo las diferentes funciones de ordenado, y por acá tenemos 5 hojas de filtrado de datos, que también vamos a estar viendo el filtrado de datos. Entonces, la idea es poner en práctica, según la instrucción que se nos vaya dando, cómo sería. Por ejemplo, aquí nos dice, ordena la base de datos según la categoría en forma ascendente. Y el enunciado juega un papel importante en la forma en la que vamos a aplicar el filtrado o el ordenado de los datos. Por ejemplo, aquí me dice, ordena la base de datos según la categoría, me hace referencia a esta columna. En forma ascendente quiere decir de la A a la Z. Bien. Entonces, esa es la idea. ¿Bien? Por acá vamos a seleccionar esta categoría. Y aquí le vamos a decir Control Shift, flecha hacia abajo. Yo selecciono los datos, pues el ordenado de los datos se aplica a los datos como tal. El filtrado de los datos se aplica al encabezado. Bien. Entonces, aquí yo le voy a decir, en la parte de inicio, tengo acá el ordenado y filtrado, y aquí puedo elegir si quiero de la A a la Z o de la Z a la A. ¿Sí? Si es de la A a la Z, es ascendente. Entonces aquí le digo ordenar. Aquí me indica que tengo datos en ambos lados de mi selección que quiero hacer. Si tuviese la necesidad de solamente ordenar esta columna, solamente aquí selecciono continuar con la selección actual y él solamente va a modificar esos datos de esa columna. Mientras que si aquí le digo ampliar la selección, él va a llevar la fila completa hacia la nueva posición. Eso me garantiza que en una tabla los datos se mantengan íntegros.
y que si yo selecciono esta opción, por ejemplo, si en este caso este proveedor que se llama Mayumi, hoy en día vende marisco, puede que mañana venda guía, por ejemplo, si utilizo esta opción. Entonces se pierde la integridad de los datos. Importante eso. Entonces, dependiendo de la opción, van a utilizar uno u otro. El que más se utiliza es ampliar la selección, porque casi siempre en los escenarios que vamos a estar viendo, lo que queremos es que se lleven los datos completos. Bien. Una vez lo ordenamos, nos damos cuenta acá de que la columna que se está tomando en cuenta es esta de categoría, y en base a este que se ha hecho el ordenado en la forma que se nos indicó. Las demás columnas pasan a un segundo plano. El ordenado se ha realizado en base a esa columna en particular. Entonces, ya con este ordenado que se le ha dado a esta columna, ya tenemos aquí esta actividad realizada. En el ordenado se nos pide que la base de datos, según el total. Sí. Es decir, que por cada ordenado vamos a hacer una práctica. Es decir, la primera ordenado que usted hizo ya completó esa categoría. La segunda ordenado él va a decir en qué tenemos que modificar por cada ordenado y luego ir filtrado. Para que después digo yo, el primer ordenado que no me falta. Entonces, que has dicho que ya en el primer ordenado era solamente esta categoría, ponerla en forma ascendente. La número 2 es forma descendente. Pues perfecto. Sí, pero entonces aquí nuevamente el encabezado juega un papel importante. Sí. Pues si nos damos cuenta acá, ahora se nos está pidiendo que sea el total de manera descendente. Correcto. Entonces, eso es lo que quiero que tengan bien pendiente, pues es la necesidad que ustedes van a tener en algún momento la que va a determinar de qué forma lo van a hacer. Bien. Entonces, en este caso es el total. Selecciono desde el primer dato sin el encabezado. La forma más rápida de yo seleccionar los datos hacia abajo es Control, Shift y flecha hacia abajo. Y ahí podemos visualizar cómo él automáticamente selecciona hasta el último registro, que son casi 500. Entonces son muchos. Entonces, si es de manera descendente, eso quiere decir que es de mayor a menor. Bien. Ustedes recuerdan que aquí anteriormente cuando lo hicimos con la categoría, nos decía de la A a la Z y de la Z a la A. Ahora podemos ver que nos dice que es de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Qué quiere decir esto? Que este menú es dinámico, que dependiendo del tipo de datos que yo tenga seleccionado en Excel, pues van a aparecer opciones diferentes. Aunque al final sabemos lo que quiere decir una cosa y otra, ¿verdad? Pero en este escenario es bueno que lo tengan claro, y más adelante les voy a ir mostrando otros puntos donde también pueden cambiar las opciones. Entonces, si es descendente, es de mayor a menor, le decimos ordenar, y ya aquí podemos visualizar cómo en base a esta columna se ha aplicado ese ordenado en los datos. Bien. Si se fijan, aunque el curso es básico, no hay actividades como digita 10 registros, haz una tabla, haz una nómina, ni nada de eso, ¿no? Porque a este nivel se entiende que ya ustedes usan la herramienta, tienen uso seguro frecuente con herramientas como Word y demás. Entonces, vamos directo a las funciones que entendemos le pueden aportar valor. Bien. En el ordenado 3 se va poniendo un poco más interesante, pues acá se les pide ordenar la base de datos según el siguiente orden de proveedor. Y aquí se les suministra un orden de proveedor, bien, que no va a ser ni de la A a la Z ni de la Z a la A, sino yo quiero que se ordenen en base a este orden, que son situaciones reales que se le pueden presentar a ustedes. Bueno, tenemos una tabla, pero queremos que sea en el orden de los vendedores de la empresa, o en orden de los productos de la empresa. Entonces ya en base a eso, si tenemos esa lista de productos y lo colocamos en el orden que lo necesitamos, podemos utilizar una herramienta como esta para ordenar esos datos. Entonces,
Los demás que no estén en el listado, que se coloquen al final en cualquier orden. Entonces, ya aquí me dice que va a ser la columna proveedor. Y este va a ser el orden. Entonces, selecciono mi columna proveedor. Bien, que está seleccionada. Y una vez seleccionada, vamos a hacer un orden personalizado. Así se le llama a este. Si se fijan, vamos viendo aquí estos dos. Ahora vamos al orden personalizado. Acá le digo ampliar la selección y me va a aparecer un cuadro en el cual yo puedo indicar cuáles son esos criterios en base a los cuales yo quiero hacer ese orden personalizado. Por ejemplo, va a ser este en base a proveedor. Coloco por acá. El valor de la celda es el que vamos a analizar. Bien, aquí yo puedo decir si va a ser en base a un color, tanto de la celda como de la fuente. Quiere decir aquí el relleno de la celda o el color del texto. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí el tradicional A a la Z, Z a la A y una lista personalizada que es el que vamos a utilizar. Bien. Este concepto de lista personalizada lo habíamos visto anteriormente. Con el ejemplo que hicimos de lunes, martes, miércoles, enero, febrero y marzo. En este caso vamos a hacerlo en una lista personalizada para el ordenado de los datos. Lo pegamos por acá, esa secuencia. Y aquí juega un papel importante la coma. Bien, la coma es el que se utiliza como separador entre un proveedor y otro. Bien, es tan tal que aquí tenemos un pequeño error que se cometió intencionalmente. Por ejemplo, Pavlova, LTD está compuesto por, donde acá la coma va a separar a Pavlova de LTD. O sea, lo va a ver como dos nombres diferentes y no va a encontrar ese ítem dentro de la lista de proveedores. Bien, porque la coma hace un papel de separador entre uno y otro. Una solución a esto podría ser sustituir el parámetro de coma LTD por otro símbolo, tanto en los valores a buscar como en la data de la tabla. Bien. Y le decimos agregar. Podemos ver que aquí debajo se nos agregó. Miren aquí cómo se muestra. Bien. Le decimos aceptar. Aquí me dice, ordena el proveedor los valores de la celda según el valor de la celda en este orden. Y vamos a ver cómo al menos los 2 o 3 primeros proveedores se van a ver acá en ese orden. Leica Trading. Si vamos bajando, aquí tenemos Carkiowi, que es este que está acá. Luego tenemos a Grand McKelly. Y luego los demás. Aquí ya hubo un salto con el caso de Pavlova, por lo que les indiqué anteriormente. ¿Bien? Entonces, pero se logró el objetivo, que es que si tengo la necesidad de hacer un ordenado en base a una lista en específico, entonces lo podemos hacer por esta vía. Adelante, Marilis. Sí, yo estoy aquí, buenas tardes. Estoy en la Buenas. computadora tratando de irme como orientando. Y cuando yo le doy a proveedor, no me da la opción de ordenar por proveedor, sino que no me da opción a quitar la letra que tengo ahí, lo que está escrito. Ok, recuerda que debes, por ejemplo, si estás aquí en proveedor, Ajá, o sea, usted dice, si usted está haciendo ¿cuál? Esta misma. ajá, Ok, si usted viene acá, perdón. Orden personalizado, esto no se lo permite cambiar. ajá, exactamente. ¿Qué le aparece en esa posición? ¿Qué le Me aparece acá? sale columna E. Columna E. Ok, entonces ahí lo que significa es lo siguiente, que usted está seleccionando el encabezado también. Si Ah, usted, por ok. ejemplo, bien, si yo hago esto, por ejemplo, me va a aparecer columna E. ¿Por qué? Porque usted está Ajá, seleccionando, incluyendo el encabezado. ok. Entonces, se muestra de esta forma. La selección es muy importante. Deben hacerlo desde acá, desde este último. Si quiere hacerlo manual, lo puede seleccionar manual, perdón, desde el primero.
sin el encabezado. Pues, muy importante que se haya dado eso. Si yo selecciono esto, cuando voy al orden personalizado, presten atención a esta parte. Cuando voy acá al orden personalizado, amplío mi selección. Miren esto. Aquí me aparecen todos los encabezados. Bien, me aparecen los encabezados, pues esto me aparece así, porque este cotejo que está aquí en la parte superior derecha dice mis datos tienen un encabezado. Y como yo seleccioné del primer nombre hacia abajo, Excel automáticamente asume esa fila que no seleccioné como la fila de los encabezados. Bien, ahora bien, miren esto. Si yo quito este cotejo, yo le estoy diciendo a Excel que los datos no contienen encabezado. Por ende, esa primera fila va a pasar a ser parte de los datos que yo quiero ordenar. Y si lo ordeno, puede que esa fila quede en otro lugar. Pero entonces miren acá, como yo le dije a Excel que no tiene encabezado, él dice, bueno, pues si no tiene encabezado, indícame en base a cuál columna es que vamos a hacer el ordenado. Tú tienes que decirme porque yo no sé. Bien, entonces eso es muy importante, cómo seleccionarlo y por qué después del encabezado se hace la selección y demás. ¿Lo logró, Amarilis? Sí, gracias. Excelente, siempre. Taira, Hola, profe. Una preguntita. Yo estoy también ensayando el ejercicio. Entonces, me pasó lo siguiente. Cuando yo le di proveedor y todo, la siguiente celda donde yo voy a colocar, organizar los nombres, no me salen los nombres, no me salen, solamente me salen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No me da la opción de las compañías. ok. Antes de yo No hay que seleccionar, copiarlo, la antes de compañía. yo seleccionar los datos, exacto, aquí hice una copia precisamente por eso. Bien, yo los copié aquí y luego entonces seleccioné mis datos y entonces luego es que vengo acá a orden personalizado. Bien, cuando voy a orden personalizado, que le digo que va a ser por proveedor, por valor, y aquí va a ser una lista personalizada, es aquí donde yo los pego. Bien, con control V, pego la información y ya cuando le digo agregar, él lo agrega aquí debajo, mire. Usted lo selecciona y se va a dar cuenta que él eliminó las comas, indicando que cada uno de estos es el orden de proveedor que se está necesitando. De acuerdo. Gracias. Siempre la orden. Vamos a ver, ¿alguien más? Diani, adelante. Sí, Bueno. no sé si ya lo había mencionado, pero en el caso de el proveedor que tiene una coma, Pavlova, ¿qué hacemos en este caso para que no asuma que LTD es otro proveedor? Ok, bueno, en este caso, Porque yo por lo el estoy momento, haciendo también, entonces ese no me ordenó ese, se me lo dejó fuera. sí, bueno, para hacer eso, lo que le recomendaría sería sustituir Ok, los datos. ok, Bien, por ejemplo, si aquí yo tengo Pablo LTD en parte de los datos, yo lo que hago es que lo copio y aquí yo tengo la opción de reemplazar. ok, Cuando yo reemplazo, yo puedo colocar aquí como está actualmente y como yo quiero que se muestre. Bueno, vamos a colocarle aquí un puntito, un guión, algo que no sea la coma que se utiliza. Un guión, por ejemplo. Cuando le digo reemplazar todos, él reemplazó 57 con ese patrón. Y ya cuando yo vaya a hacer el uso de ese ordenado, por ejemplo, si lo hacemos nuevamente por acá, voy a sustituir acá Global LTD por el que ya tenemos nuevo. Cuestión de que ya cuando yo vuelva y haga ese ordenado, se va a hacer en base a esto. Vamos a ver cómo sale.
decirle acá que va a ser en base a una nueva lista personalizada. Aquí tenemos a Pavlova guión, como lo copiamos. Vamos a seleccionarla, que es esta que está aquí debajo. Aquí. Tenemos Leica Trading, Karkiowi. Pavlova, ¿dónde está? Se nos fue un poquito más lejos. Vamos a ver. Pavlova-LTD. Aquí está. Pero debió estar, según esto, Pavlova-LTD. Hacerlo nuevamente. Adelante, Juana. Profe, ¿puedes repetir la parte de reemplazar? Sí, claro. Un segundito. Vamos a eliminar todas estas porque me está causando como un conflicto y no sé si es que estoy seleccionando la que no es correcta. Creo que eso era lo que pasó. Agregué. Ahora sí. Leica Trading, Karkiowi, Pavlova, ahora sí. Ahora sí está correcto. ¿Bien? No estaba seleccionando la que acababa de insertar. Muchas Karkiowi, gracias. Pavlova. Y aquí entonces Grama Kelly. Siempre. El tema del reemplazo es acá. ¿Bien? Usted puede en la hoja completa hacer búsquedas. Por ejemplo, si yo quiero aquí reemplazar y yo quiero saber, por ejemplo, este valor que yo quiero reemplazar, cuántos ítems va a impactar, yo puedo primeramente hacer una búsqueda. Y cuando yo le digo aquí buscar todo, él me va a decir, bueno, son 57 celdas que tienen ese valor. Bien. Ya yo sé más o menos cuántas celdas voy a impactar con ese cambio. Entonces aquí puedo reemplazar el valor anterior o el valor actual, perdón, con el valor que quiero que tengan esas celdas. Entonces aquí puedo entonces darle reemplazar todos y él va a aplicar ese cambio a todos esos ítems. ¿Lo tiene? ¿Tiene la idea? Yo lo estoy haciendo, profesor, y disculpe, y sí Ujú. me salió la opción de búsqueda, pero lo que no me salió la opción de reemplazo. Le di como que a más opciones y me salió hoja, buscar dentro de filas, fórmulas y todo lo que dice Pavlova. Usted lo está haciendo seleccionando la fila completa, o solamente debe tener seleccionada una celda, cualquiera. Bien, De selecciona una acuerdo. celda y que esa celda no esté en modo edición. Como ustedes saben, la celda puede estar, en este caso, en modo selección, y si yo le doy doble clic, está en modo edición. Cuando lo activamos en modo edición, miren, hay muchas funciones que se desactivan. Bien, pues hay funciones que no están disponibles en modo edición. No es el caso, pero es bueno que lo tengan pendiente, pues hay funciones que se desactivan. Entonces, acá reemplazar, buscar y seleccionar, reemplazar, y aquí entonces tienen la opción. Bien, entonces, señores, vamos a ir avanzando. Miren, por acá tenemos la opción de que se nos está pidiendo por el color del texto. Debemos hacer un ordenado por el color del texto en la columna precio por unidad y aquí se le indica el orden de los colores que se quieren. Bien. El color del texto, si se fijan aquí tenemos precio por unidad, vamos a hacer el ordenado. Control Shift. Y aquí se va a utilizar una función muy interesante. Miren esto. Voy a hacer nuevamente el orden personalizado. Amplio la selección. Pero acá, en vez de utilizar, vamos a utilizar aquí la columna precio por unidad. En vez de utilizar el valor, vamos a utilizar el color de la fuente, que es el color del texto. Inmediatamente yo selecciono esta opción, Excel va a hacer un escaneo de esa columna completa y va a identificar los diferentes colores que hay en la columna, en el texto. Bien.
Entonces ya aquí yo puedo seleccionar en base a la secuencia de colores que yo quiero el ordenado. Por ejemplo, rojo inicialmente. Puedo seleccionarlo acá. Puedo agregar un segundo nivel de profundidad para, con la misma información, precio por unidad, color de la fuente, decirle que el siguiente sería el azul. ¿Sí? Y si no quiero hacer todos estos pasos manualmente, entonces puedo hacer lo siguiente. Copio el nivel. Si se fijan, aquí se agrega el nivel copiado y aquí simplemente selecciono el siguiente color. Son diferentes formas que ustedes lo pueden hacer. Y ya una vez tienen estos niveles, presionan aceptar y el orden de los datos se coloca en base a los colores que hemos seleccionado previamente. Bien, entonces de esa manera lo vamos trabajando. Si vemos el ordenado 5, va a ser muy similar al ordenado 4, pero en este caso vamos a hacer el ordenado en la celda total, que es esta que está aquí, y va a ser en base al relleno de la celda. Bien, al relleno de la celda. Seleccionamos igual por acá. Vamos a decirle nuevamente orden personalizado. Va a ser aquí la columna total por el color de la celda. Hace el scan nuevamente. Y aquí vamos a hacer un semáforo, rojo, amarillo y verde. Seleccionamos el rojo, copiamos el nivel. Como ya trae todos los datos, simplemente tengo que seleccionar el amarillo. Copio el nivel nuevamente y selecciono el verde. Así de fácil, rápido y sencillo, podemos tener ya el ordenado tipo semáforo en base a esos colores que hemos seleccionado previamente. Bien, ¿alguna duda o aclaración con el tema del ordenado de los datos? ¿Duda, aclaración con el tema del ordenado? Excelente, muchas gracias. Bien, señores, entonces vamos ahora a entrar en el tema del filtrado. Bien, el filtrado es muy interesante porque ya aquí empezamos a ver esos menús dinámicos que les comentaba anteriormente. Por ejemplo, aquí les indica mostrar solamente las ventas de queso cabrales y tofu hechas por el vendedor Davolio. En este caso se nos está pidiendo a nosotros un filtrado compuesto, el cual nos pide filtrar las ventas de productos, que en este caso son queso cabrales y tofu, y también a la vez filtrar el vendedor que realizó esa venta. Entonces, como les dije anteriormente, el ordenado de los datos se hace a los datos. Ahora, el filtrado de los datos se hace al encabezado de los datos. Entonces, yo selecciono mi encabezado y aplico el filtrado por acá, filtro. Van a notar que aparecen estas pestañas, que son a través de las cuales vamos a hacer el filtrado de los datos. Como en este caso son dos productos, tengo aquí el nombre de producto. Le quito la opción de seleccionar todo y puedo buscar por acá queso cabrales y tofu. Presiono por acá aceptar y ya aquí podemos visualizar los diferentes productos. Bien. Pero si se fijan acá en el vendedor tenemos diferentes vendedores. Por lo que para cumplir con este filtrado tengo aquí que seleccionar específicamente ese vendedor que me está siendo solicitado. Y la magia de esto precisamente está en que cuando yo aplico más de un filtrado, más de una columna, le aplico a más de una columna el filtrado en una hoja de Excel, ambos filtrados deben coincidir para que se muestre un valor. Bien, por eso vemos que esa lista se redujo solamente a 4 productos o a 4 ítems, debido a que solamente 4 cumplían con los 2 productos, con uno de los 2 productos, y el vendedor que nos indicó anteriormente. Como Los les dije demás al se inicio, ocultó, ¿no? Disculpen. sí, exacto, los demás se Ok. quedan ocultos
Y una muestra de esto es lo siguiente. Por ejemplo, si vemos aquí el número de la fila, no sé si logran verlo desde allá, el número de las filas, el primer producto está en la fila 11, el segundo está en la fila 140 y así sucesivamente los demás productos están muy distantes en la fila uno de otro. Bien, lo que quiere decir que hay filas que no se están mostrando, pero las filas no se han eliminado. Si yo elimino el filtrado, ya se van a volver a mostrar nuevamente. Si yo lo borro acá, miren aquí donde están los datos. Bien. Pero sí, ustedes al final van a guardar los cambios realizados y se van a ver de esta forma según cada hoja que ustedes van haciendo los cambios. Bien. Si vemos el filtrado 2, este es un filtrado mucho más sencillo, pues aquí solamente se nos pide ver las ventas realizadas en la ciudad de Manchester. Aplicamos el filtrado sin mayor contratiempo al encabezado y en la ciudad en específico solamente le indico que quiero esa ciudad y todo lo que se va a mostrar son las ventas de esa ciudad. Bien. Vamos a ver si hay alguna duda por acá. Todo bien, perfecto. En el filtrado 3, acá se pone un poquito más interesante. Muestre los registros con precios mayores de 1.500 en la categoría de productos lácteos. Bien, voy a hacerlo nuevamente, mi filtrado de datos. En categoría, vamos a seleccionar productos lácteos. Aquí está. Y los precios mayores, aquí yo puedo jugar con esto. En este escenario, señores, no tenemos un ítem que cumpla con ambas condiciones. Por ende, cuando apliquemos el formato no se va a mostrar ninguna información. Bien, vamos a hacer ese cambio y luego vamos a hacer un ajuste en la data para lograr que se muestre. Bien. Por ejemplo, si cumple con la primera, que es productos lácteos, pero si aquí en precio por unidad, yo les digo, alguno de estos valores, si se fijan, aquí no hay ningún valor por encima de 1.500, pero si yo puedo eh, indicarle por acá. Estos son opciones adicionales que también va a depender de qué tipo de datos yo esté utilizando. Si estoy utilizando texto, puedo decir aquí que contenga la palabra X. Si estoy utilizando número, que sea mayor que tal valor, o entre un valor y otro, y así sucesivamente. Bien, puedo jugar con esto. Por ejemplo, aquí le puedo decir que es lo que me está indicando acá, mayor que 1.500. Y cuando le digo aceptar, él me va a decir que no hay ningún ítem que cumpla con ambas condiciones a la vez. Bien. Entonces, voy a quitar el filtro acá y voy a modificar dos productos. Este le voy a poner 1.550 y este le voy a poner 2.000. No, este le voy a poner 1.500 solamente. Entonces, voy a aplicarlo por acá nuevamente. Mayor que 1.500, ¿verdad? Modificamos dos ítems. Le digo aceptar. Me muestra un único ítem. ¿Quién me podría decir por qué razón no me muestra el siguiente ítem? El otro ítem al cual cambiamos. Es igual. ¿Cómo fue? Es igual a 1.500. No es Entonces, mayor. exactamente. Entonces, en el filtrado que agregamos, dijimos específicamente que sea mayor que. Bien, entonces, aquí podríamos utilizar mayor o igual que el mismo 1.500. Y entonces, en ese escenario, él me contemplaría el segundo ítem. ¿Lo tienen? Vamos a ver si lo tienen.
Excelente, Amarilis. Gracias, Gretchen y los demás, Maribel también. Excelente, señores. Entonces, esa es la idea, ¿bien? Que es más cuestión de lógica este tema de cuándo aplicar. Y si se fijan, este menú también es variable, ¿bien? Como lo vamos a ver ahora a continuación. Por ejemplo, en el caso del filtrado 4, aquí tenemos mostrar los registros entre 3.000 y 15.000. Y aquí a mí me gusta mucho hacer una especie como de combinación entre el ordenado y el filtrado de los datos. Bien, Disculpe, pues, pero antes que usted vea el filtro 4, ujú. en el filtro 3, que ya terminamos ahí, en esa corrección, ¿se va a quedar con esa corrección para hacer la actividad o como no está creado, como usted creó ahora los 1500, los 1550? ¿Qué Lo harían? pueden dejar para que se muestre en blanco. Bien, que se muestren en blanco. Ah, ok, lo dejamos en blanco. Sí, Ah, pero perfecto. la idea es que ustedes, Ya sabemos. exactamente, ya ustedes saben en qué situación puede darse de presentarse ese caso. Excelente, exacto. Excelente. Entonces, por acá vamos a, entonces aquí les comentaba que vamos a utilizar una función combinada. Lo que buscamos aquí es precisamente que ustedes, por ejemplo, aquí nos dice el total entre 3.000 y 15.000. Pero si vemos el total, vamos a ver el total por aquí. Miren el total por acá. Si se fijan aquí tenemos un valor que está por encima de 3.000. Este que dice 10.000. Este también es por encima de 3.000. Este que está por acá que también es por encima de 3.000. O sea, yo puedo ver que no hay un orden previamente establecido. Tengo 10.000, 6.000, 4.000. Luego puede que vuelva a aumentar 3.040, 3.900. Entonces, el orden acá es vital. Bien, el orden acá es vital. Entonces, vamos a hacer ese ordenado previo. Vamos a hacer ese ordenado previo. ¿Cómo lo hacemos? Igual como lo vimos anteriormente. Seleccionamos, Control Shift, flecha hacia abajo. Y vamos a hacer un ordenado de menor a mayor. ¿Sí? De menor a mayor. Precisamente para lograr que una vez que filtremos los datos, visualmente nosotros poder identificar que lo que hemos hecho cumple con lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Cumple con lo que nos están pidiendo. Entonces, ahora sí podemos aplicar el filtrado a esa columna, que es la columna total, e indicarle que va a ser un valor entre uno y otro, que va a ser un valor entre uno y otro. Y entonces aquí podemos colocar que es mayor a 3.000 y que aquí es menor a 15.000. Muy importante. Aquí no se va a colocar esta Q que está acá, pues esta Q hace en este caso la función de un R de pesos o un S de pesos, US de pesos, bien, es como un formato. Se va a colocar el valor completo, pues si colocan una Q delante, él no lo va a encontrar como parte de los valores a filtrar. Le decimos aceptar y aquí entonces, al haber hecho el ordenado previo de los datos, podemos a simple vista identificar que el filtrado se está cumpliendo, pues va en aumento desde 3.000 y el valor máximo no sobrepasa los 15.000 que fue el requerimiento que se nos hizo a nosotros. Bien. Esa es la idea. ¿Dudas, aclaraciones en este punto? Amarilis, si está conversando con nosotros, está en mute. Ajá. El Control Shift para que se marque la columna completa. Ujú. Yo le doy Control Shift Ajá. y luego la flecha hacia abajo. Ok. Control Shift y flecha hacia abajo. Déjame ver si me sale. Muchas gracias. Siempre la orden.
Señores, y por último acá, el filtro 5, en el cual vamos a ver ya el tema de el filtrado en base a fechas. Bien, en base a fechas, se nos pide mostrar solamente las ventas realizadas entre enero y marzo del 2018. Aquí también les recomiendo hacer previamente un ordenado y de paso aprovechamos y mostramos que en el ordenado también hay nuevos cambios. Nos dice aquí desde la fecha más antigua a la más reciente o inverso o viceversa, ¿verdad? De la más reciente a la más antigua. O sea que también por el tipo de datos, fecha que tengamos colocado aquí en las celdas, puede cambiar acá también, ¿bien? Del más antiguo al más reciente. Y ya luego de esto podemos hacer un filtrado de datos en el cual yo puedo colocar aquí inclusive, si tengo muchas fechas, puedo aquí ver cómo esto también cambia. Me dice la próxima semana, ayer, mañana, después, ¿bien? O entre una fecha y otra, y aquí me abre inclusive un calendario indicándome que haga la selección del rango de fecha que yo quiero mostrar los datos. Entonces, por ejemplo, si aquí yo selecciono el 28, ya aquí yo lo modifico, pues aquí me está pidiendo una fecha muy vieja y no quiero hacer, no sé, estoy un poquito vago hoy. Le digo aquí, por ejemplo, 01 del 2018 y esa misma fecha la puedo copiar y la pego aquí debajo y aquí podríamos colocar 31 de marzo del mismo 2018. Yo cuando presiono aceptar acá, podemos ver cómo va incrementando las fechas hasta el mes de marzo, pero no exceden del mes de marzo. Bien. Entonces, es una forma también de yo hacer el filtrado de los datos en base a fechas. Bien. Entonces, una vez realizada esta actividad, van a proceder a cargar la misma en, coloque aquí la actividad de la unidad 4. Que aquí la actividad de la unidad 4. Estas actividades van a estar disponibles hasta el martes 3 a la medianoche. Bien. Y nuestro encuentro grabado va a estar colocado por acá y también vamos a compartirlo por el grupo de WhatsApp. Que de hecho le pido disculpas, pues lo compartí un poquito tarde la semana pasada. Voy a tratar de compartirlo más temprano en esta semana. ¿Dudas, ordenado y filtrado de datos antes de pasar a la unidad 5? Todo en orden. Entonces, líderes, vamos a ir viendo la unidad 5. Ya aquí en la unidad 5 vamos un poquito más suave. Bien, vamos a ir como agridulce, por decirlo así. Aquí vamos a ver algunos puntos como son gráfico, el área de impresión, y vamos a hacer una breve introducción al mundo de los macros. Bien. Y ya luego módulo intermedio y módulo avanzado vamos a ver cosas mucho más avanzadas. Macros profundizamos mucho más en el avanzado, pero damos esa breve introducción, pues todo el que tiene conocimientos básicos de Excel sueña con en algún momento manejar el tema de los macros. Y la idea es precisamente que ustedes cuando estén avanzados también lo logren. Igual que en la unidad anterior tenemos una herramienta de introducción, tenemos la guía didáctica, foros de participación que pueden utilizar para nutrirse un poquito más del detalle de la parte teórica, de cuándo utilizar uno u otro material o gráfico. Todas esas informaciones están colocadas por acá precisamente para apoyarles. Igual con la guía, es una guía de las más extensas que tiene el módulo, les recomiendo que la guarden. Pues hay mucha información aquí de interés, conceptos básicos de los gráficos, los pasos para crear los gráficos, los diferentes tipos de gráficos. Esto en cuanto a gráficos estáticos. Bien, ya en intermedio vemos gráficos dinámicos, junto a tablas dinámicas que también vamos a ver el valor agregado que esto les va a agregar a ustedes, les va a añadir a ustedes. Bien, entonces, parte del contenido.
Y el foro, tenemos una pequeña, aquí un foro de participación con un valor de 5 puntos, explicando con sus palabras los temas tratados en la unidad 5, sobre el tema de impresión, gráficos y macros. Igual para esta unidad tenemos material pregrabado que les va a servir también de apoyo para la realización de las actividades. Y la actividad como tal, que es esta que tenemos por acá, la cual vamos a ir viendo cómo desarrollarla en el proceso. Acá tenemos una especie de nómina que, digo, tenemos 3 páginas, aquí 3 hojas. Tenemos la nómina de febrero y marzo, que es esta que está acá. Tenemos un área de impresión para que ustedes realicen algunas actividades prácticas. Y macro grabado, que es esto que está acá. Bien. En el caso de la nómina, igual que en las unidades anteriores, tenemos aquí unas instrucciones. Los gráficos en Excel son de vital importancia para mostrar rápidamente y que usted pueda procesar de manera rápida y visual los datos. Con la ayuda del material didáctico y audiovisual de la unidad, realice los siguientes gráficos tomando como base el reporte de nómina mostrado más abajo. Debe insertar un gráfico de columna, un gráfico de línea, un gráfico de área, analizar las diferencias entre estos e insertar un gráfico de pastel para cada uno de los meses en dicho reporte. Entonces, básicamente ya el reporte está hecho. ¿Sí? Básicamente ya el reporte está hecho. Estas son las diferentes nóminas de los 2 meses y el reporte lo tenemos acá. ¿Bien? Entonces, en base a este reporte, usted va a hacer la inserción de los gráficos. No hay mayor complicación. Selecciona el reporte que ya tienen disponible por acá. Va al menú insertar. Y acá usted puede elegir de la sección de gráficos cuál gráfico usted quiere insertar, ya sea uno de columna, de barra, si quiere alguno de línea, de área, que son los diferentes gráficos que se le están pidiendo. Usted puede insertar en este momento uno de línea, lo mueve un poquito para acá, vuelve y selecciona los datos y con esos mismos datos puede insertar nuevamente un gráfico de columna, por ejemplo. Bien. Según usted vaya haciendo la inserción de los gráficos, usted puede modificar las características de estos. Por ejemplo, cuando selecciona el gráfico, a la derecha del menú ayuda le aparece un menú flotante que le permite cambiar la apariencia del gráfico, cuáles son los colores del trazado que se está usando en ese gráfico, lo puede cambiar por acá. E incluso las diferentes plantillas de cómo usted quiere que se muestren los datos, puede jugar con esto. Claro, en algunos escenarios va a tener que ajustar el gráfico, ponerlo un poco más grande y demás. Pero es bueno que prueben con esto, que jueguen con las herramientas. ¿Bien? También podemos aquí seleccionar datos. Si queremos, si nuestro rango de datos crece y queremos actualizarlo, lo podemos seleccionar por acá. Si queremos cambiar las columnas por filas, podemos también cambiarlo por acá con un solo clic para que se muestren de manera diferente. Sueldo neto, sueldo de febrero y sueldo de marzo aquí debajo. En vez de este lado, podemos hacer ese tipo de cambios con facilidad. Incluso podemos aquí cambiar el tipo de gráfico una vez insertado. Si lo quiero ahora de esta forma, simplemente presiono aceptar y ya se muestra de esta forma. Bien. Y si deseo llevar ese gráfico a una hoja nueva, más grande, puedo aquí decirle mover gráfico a una hoja nueva. Y cuando presiono aceptar, ya tengo una hoja nueva dentro de mi libro que se llama gráfico 1, en la cual yo puedo ya ver ese gráfico mucho más grande. Bien. Esto, entonces, al final, ustedes van a tener la cantidad de gráficos que se indica acá, uno de columna, uno de línea y uno de área. En cuanto al gráfico de pastel, para cada uno de los meses, aquí van a tener que hacer lo siguiente. Vamos a mostrarle por acá. Van a seleccionar nombre y apellido y el primer mes. Bien, porque a diferencia de los demás gráficos, el gráfico de pastel solamente soporta una línea de tiempo. Pues aquí lo que se está haciendo es un comparativo entre cada uno de las personas o de los empleados de la empresa. Bien, entonces aquí solamente se muestra febrero. Bien, si yo quiero ver marzo,
no tengo que, o sea, si lo selecciono completo así de esta forma, él no va a ver marzo, luego voy a ver febrero, si yo lo inserto. Y aquí juega un papel muy importante, la selección de los datos. Bien, yo voy a seleccionar estas dos columnas y antes de seleccionar el mes de marzo, voy a seleccionar voy a presionar la tecla Control. Esto me permite hacer una selección aleatoria, bien, no secuencial. Entonces esto me permite a mí yo saltar el mes de febrero y seleccionar marzo. Cuestión de que cuando yo presione aquí insertar este gráfico, si lo quiero en 3 dimensiones, ya aquí me va a traer la información de marzo. Bien. Entonces un tips muy importante a la hora de realizar esta actividad práctica es tomar en cuenta esto de que seleccionan primero estas dos columnas y teniendo ya las columnas seleccionadas, presionan Control y luego seleccionan el mes de marzo. Bien. Ok, entonces vamos a continuar por aquí. El área de impresión, señores. ¿Qué es el área de impresión? Miren, el área de impresión es de vital importancia, pues esta área nos ayuda a nosotros a yo decidir cuál información yo quiero imprimir de la tabla sin la necesidad de yo modificar el ancho de esta. Por ejemplo, si acá yo quisiera imprimir toda esta información, si le doy al archivo imprimir, vamos a ver cómo está configurada. Ya esta está configurada, vamos a cambiarla por acá. Vamos a ver, por ejemplo, si le digo aquí imprimir, aquí si vemos, me dice una hoja, 2 hojas, 3 hojas, 4, 5 hojas, ¿sí? Que son estas que están acá. Entonces, si yo quisiera imprimir cierta información de esta tabla, yo tendría entonces que venir por acá y decirle que yo quiero que indicarle cuál es la columna que yo quiero. Por ejemplo, si vemos por aquí, él me dice realizar los ajustes necesarios en el área de impresión para que cuando se realice una vista previa solo se muestren las columnas de la nómina del mes de febrero. Nombre, apellido, sueldo bruto y sueldo neto. Bien, entonces aquí yo le puedo decir, voy a hacer la selección, nombre, apellido, sueldo bruto y con la misma temática que hicimos anterior de control, seleccionamos aquí el sueldo neto. Bien. Estoy dejando todas estas columnas fuera, estoy dejando toda esta información fuera. Y acá voy a venir, disposición de página, área de impresión y establezco esa selección como la nueva área de impresión. Al igual que si luego yo la quiero remover, vengo por acá y le digo borrar el área de impresión y ve todo el contenido. Bien. A la hora de yo ir a imprimir, archivo imprimir, voy a notar que de 5 páginas que teníamos, ahora solamente tenemos 2. Una con los 3 valores y otra con el último valor que queríamos mostrar, que en este caso el neto. ¿Dudas, aclaraciones hasta el momento? A ver, dudas, aclaraciones. Todo en orden. Ok. Entonces, señores, vamos a ponerle ya la fresa al frozen, como dicen por ahí. La fresa al frozen. Miren, aquí vamos a trabajar con los macros grabados. Los macros grabados. Vamos a ver qué es esto. Los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente, frecuente. Bien. Mediante el uso del material didáctico y audiovisual, debe realizar lo siguiente. Primero, habilitar la pestaña programador y luego crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. Entonces, lo primero es habilitar la pestaña programador. La pestaña programador es esta que está acá. No viene habilitada por defecto en el Excel. Usted debe hacerlo de manera manual. Para habilitarla, va a venir al menú archivo. Va a ir a
las opciones, a ver si está por aquí, opciones, míralo aquí, en mi caso. Y cuando le aparecen las opciones, aquí va a ir a la opción que dice personalizar cinta de opciones. La cinta de opciones es esta que está aquí arriba. Yo puedo personalizarla, decidir cuáles objetos yo quiero que se muestren y cuáles no. Programador viene, al igual que dibujar, por defecto desactivado. Si le digo aceptar, vemos cómo aquí se elimina. Bien, entonces eso es lo primero que deben hacer, habilitarla, pues vamos a trabajar con esas herramientas en esta práctica. Bien. Una vez ya le aparece la pestaña de programador, entonces aquí vamos a analizar, previo a utilizar la grabadora de macros, qué es lo que se quiere hacer. Aquí se va a hacer, tenemos un sueldo bruto, aquí tenemos el cálculo de un impuesto, que es una deducción, ¿verdad? Una retención de impuestos que se hace. Luego tenemos una sumatoria y luego tenemos un sueldo neto que va a ser igual al sueldo bruto menos el total de descuento. Bien, la idea es nosotros hacer esto, enseñarle a la grabadora de macro cómo se hace, luego hacer cambios en los datos de origen y ejecutarlo para ver si ese macro que grabamos se ejecuta correctamente con los datos que hemos cambiado. Entonces, para ello vamos a ejecutar la grabadora de macros. La grabadora de macros es una herramienta que es la forma más fácil de crear un macro, sin la necesidad de insertar en un código de programación. Bien, lo primero que nos pide por acá es el nombre. Y como punto importante, el nombre que le vayan a colocar al macro debe cerciorarse de que no tenga espacios. Bien, si tiene un espacio, cuando intenten, le va a decir que la sintaxis es incorrecta y no le va a permitir iniciar la grabación. En su defecto, no le coloque espacio o le coloca un underscore entre cada supuesto espacio para usarlo de separador. Rayita abajo. Bien. También nos permite utilizar una combinación de teclas, así como utilizamos control C, control V para copiar y pegar. Podemos utilizar una combinación de teclas con control y la letra que coloquemos acá. A través de esa combinación se puede ejecutar el macro si no tuviésemos el botón que vamos a insertar. Entonces, diferente forma de nosotros poder ejecutar el macro. También por acá tenemos dónde se va a almacenar nuestro macro. El macro se puede almacenar en este libro, que es siempre la opción que utilizo, pues si mañana elimino ese libro, entonces ese macro se borró con ese libro. Como siempre trabajamos con este curso, tuviera aquí ya cientos de macros grabados. Entonces utilizo este libro y ya está. Si coloco libro nuevo, que lo guarde en un libro nuevo, cada vez que yo abro un libro nuevo, ese macro va a estar disponible. Y si lo guardo en mi libro de macros personal, ya ahí va a estar disponible siempre, sin importar qué tipo de archivo yo abro. Bien. Entonces, dependiendo del tipo de trabajo que ustedes estén haciendo, si es práctico, lo trabajan así. Si es ya algo más institucional o más profesional, entonces lo trabajan acá para que siempre esté disponible en su máquina. Voy a decir este libro. Y una breve descripción nunca está de más. Una breve descripción de lo que hace el macro. Porque si mañana estoy de vacaciones y dentro de decenas de macros está este, en base a la descripción, otro compañero puede ejecutar esa actividad. Bien, entonces, muy importante. Cuando yo presione aquí aceptar, esta opción que dice aquí grabar macro va a cambiar, me va a dar la opción, miren cómo dice ahora detener grabación. A partir de este momento, todos los clics que yo voy a dar, todos los cálculos que yo voy a realizar en esta hoja de cálculo se van a estar grabando y convirtiendo en un lenguaje de programación. Traten de que el macro no sea muy extenso para que así reducir el margen de error que se pueda cometer en la grabación del mismo. Si cometen muchos errores, lo ideal es que vuelvan a hacerlo nuevamente para así que no vaya a dar un resultado que no sea el esperado. Bien. Entonces, por ejemplo, acá, este me dice que va a ser igual a el sueldo bruto por el 2%. Bien. Ese macro va, perdón, le coloqué aquí el 2%.
Ese macro, todo esto lo está grabando. Vamos a hacer un arrastre hasta acá. Aquí lo tengo. Igual aquí, me dice que va a ser igual a este valor por 2.5%. Perfecto. Y este me dice que es igual. Mismo sueldo bruto por 3%. Y aquí tengo todos los descuentos calculados. Ahora voy a hacer una sumatoria. Y para que me sume estos valores y me coloque el total acá. Luego arrastro para que me venga la sumatoria de los demás. Por último, voy a hacer la diferencia, la resta, entre el sueldo bruto menos el total de descuento. No arrastraba hasta acá abajo, pues aquí debo hacer una sumatoria, que es esta que está aquí, de todos estos valores, y colocarlo aquí debajo. Bien. Y ya que se hizo esta sumatoria, si yo quiero extender la sumatoria para estas columnas aquí debajo, simplemente hago un arrastre horizontal. Y ya aquí tengo el resultado para cada una de esas columnas. Bien. Entonces, ya que yo finalicé mi nómina y el macro todavía está grabando, mírenlo acá. Le voy a decir detener la grabación. Y si voy acá donde dice macros, voy a notar que ya aquí tengo mi macros que se llama cálculo de calificaciones. Bien. Voy a darle aquí a cancelar. Vamos a eliminar estos valores que nosotros ya teníamos insertado. Vamos a modificar este valor, pues aquí hubo un error con José. Él ganaba 150.000 pesos. Y le tenían 5.000 pesos. Bien, se supone que aquí la idea es que el macro, cuando se ejecute, él va automáticamente a hacer el cálculo en base al nuevo sueldo bruto que tenemos por acá. Para la inserción del botón, vamos a venir acá a insertar dentro de la misma pestaña de programador y vamos a utilizar un control de formulario, que es la primera opción que tenemos acá, que es un botón. Este botón yo lo puedo insertar por acá. Y cuando yo lo trato de insertar, él me pide que haga referencia a cuál de los macros que yo tengo disponible, yo quiero enlazar ese botón. O sea que cuando yo presione ese botón, que él ejecute ese macro. Selecciono acá, le digo aceptar. Y aquí el macro está enlazado. Y aquí puedo cambiarle el nombre al botón. Colocarle aquí, por ejemplo, bien. Ya aquí estamos listos. Si yo presiono mi botón de nómina, él va a hacer el cálculo en cuestiones de segundos. Podemos ver cómo él fue haciendo los descuentos en base a este valor. Y ya aquí tenemos el nuevo sueldo neto en base al nuevo valor que hemos realizado. Y podemos visualizar cómo el total de las nóminas también cambió. Bien. Entonces, de esta forma, con esta facilidad, podemos nosotros aplicar los macros. Claro, quizás si queremos algo más específico, puede que sea un poquito más complejo. Pero la idea es iniciar con este primer paso y que ustedes lo puedan aplicar. Y si tienen algo en lo que lo puedan aplicar en el ámbito laboral, pues mucho mejor. Bien, entonces, vamos a ver cuál es el código que se genera a raíz de ese macro que nosotros hemos grabado. Si yo vengo aquí a macros y le digo, selecciono este macro y le digo acá modificar. Miren, todo este código que ustedes ven aquí detrás fue el código que se generó. Miren aquí el nombre que le coloqué al macro, la descripción que le coloqué al macro y la tecla de control de acceso que le coloqué, la selección de la celda que estuve haciendo, el valor porcentual que les fue calculado. Aquí cometí un error que no puse el valor porcentual, pero luego aquí lo corregí. Bien, y todo ese proceso es el que se hace para lograr que eso funcione. Bien,
Si lo estuviese haciendo programado, tendría que hacer toda esta programación. Pero con el con el macro grabado, él lo hace por mí. Esto viene siendo como no sé si han escuchado sobre ChatGPT. Viene siendo como la IA del pasado, esto porque ya hay muchas cosas que aunque no llegan todavía a las funciones de Excel, pero son cosas sorprendentes con la inteligencia artificial que nos pueden también ayudar mucho. Bien, entonces, otro punto muy importante cuando finalizan ¿Alguien tiene una mano levantada, profe? Bueno, les había comentado. Adelante, Marilis. Sí, profe, para elegir lo que es el programador, me quedé Ujú. en personalizar cinta de opciones. Correcto. Por acá, opciones. Ajá, Selecciona personalizar cinta de opciones. Y de ajá. este lado va a bajar un poquito y lo va a ver acá. Se llama programador. Le coloca el cotejito y presiona aceptar. Bueno, Lo, lo lo- voy a intentar en la personal, porque como estoy en el trabajo, tal vez eso está bloqueado. ¿Pero le aparece o no se lo permite seleccionar? No me aparece. Y bajó un poco hacia abajo. Ajá, Ya extraño. Hay que ver si la versión. Inténtelo en la personal y si no me deja saber, por favor. sí, está Si, bien, si gracias. puede, si puede compartirme, si es posible. No sé si entiendo que no hay información sensitiva, pero lo puede verificar si es posible. Me comparte una imagen de esto para validar que esté correcto. Bien, por lo menos de Ok. esta parte. Entonces, señores, les iba a decir, un punto muy importante es el tema de que a la hora de grabar el macro. Bien, pues hay un formato específico para grabar el macro. Y esto es de suma importancia, pues si usted llega hasta acá y realiza toda esta actividad y luego cuando usted cargue la actividad en la plataforma, no la cargue con un formato como macro, entonces yo no voy a poder ver ese macro que usted hizo. Bien, entonces, cuando usted vaya a guardar su macro, lo va a hacer de la manera siguiente. Archivo, guardar como, y debajo del nombre, usted le puede poner aquí incluso su nombre, y aquí debajo usted va a seleccionar libro de Excel habilitado para macros. Bien. Usted selecciona esta opción, le presiona guardar, ya cuando usted envíe ese archivo va a tener las propiedades y me va a permitir a mí modificar ese contenido. Cuestión de que de que yo pueda ver el macro que usted hizo. Diferencia entre un archivo tradicional y el archivo de macro grabado. Bien, nos dice que es un tipo hoja de Excel habilitada para macros. Bien, dudas, aclaraciones, señores. Este sería el último punto que teníamos pendiente de nuestra actividad 5, de nuestra unidad 5. Van a colocar el contenido por acá. Y como siempre, les agradezco por acá en el foro de cierre. Coloquen aquí cómo estuvo el curso, si entienden que hay algún punto de mejora. Todas las sugerencias son válidas por acá. ¿Dudas, aclaraciones? Todo en orden. Veo que a Marily se le quedó la mano levantada. Excelente. Me alegra que les haya gustado este curso básico. Bien, entonces tenemos como fecha límite de entrega, señores, martes 3 a la medianoche. Vamos a tratar de cerrar el curso el miércoles 4, cuestión de que si luego desean continuar con el intermedio, se pueda solicitar a la mayor brevedad y así como que no pierdan el hilo de, bueno, dura mucho tiempo entre el básico y el intermedio. Esa es la idea. Cualquier duda Usted o va a ser aclaración. intermedio también, profesor. Sí, yo trabajo intermedio y avanzado también. Sí, Ok, bueno, o sea sí, que vamos a estamos disponibles. pasar y está habilitado, pues entonces vamos a seguir. Sí, sí, claro. Entonces, cualquier duda que tengan, estamos por acá para apoyarles, señores. Bien, les Muchas pido gracias. disculpas.
por el tiempo ahí que le tomé de más, unos minutitos de más, pero es importante concluir con el programa. Pasen buenas, les veo en la meta a todos. Bye bye. Gracias, bye. Bye, Bye, gracias. bye.